Los cuatro tigres asiáticos, también conocidos como dragones asiáticos, hacen referencia a los países que se encuentran ubicados en el oriente de Asia, los cuales son Corea del Sur, Hong Kong y Taiwán, y al país del sudeste asiático, Singapur. Con climas tropicales y subtropicales húmedos, estos países con escasos recursos minerales y suelos poco fértiles basaron su economía en la agricultura hasta mitad del siglo XX, periodo en el cual empezó su evolución económica. Estos países emergieron y fueron evolucionando económicamente durante el periodo de la Guerra Fría, etapa en la cual ejecutaron elementos económicos basándose en el ejemplo de Japón para su propio desarrollo económico, donde maximizaron el ahorro e inversión. Su industria iba dirigida principalmente a la exportación, implementaron jornadas laborales más largas con mano de obra barata y ofrecían pocos beneficios sociales. El crecimiento de los tigres fue notable, con un promedio entre el 7 y el 8%, sostenido durante las siguientes décadas. Esto hizo que se convirtieran en economías de mercados libres, abiertos, competitivos, con bajos intereses, bajos impuestos, altas inversiones extranjeras y enormes recursos del Estado al servicio de las empresas, haciendo que estos sobresalieran en el mercado económico internacional. Ahora hablemos de los resultados basados en fuentes secundarias. Para Chin Chuan Lin del 2010, son numerosos los factores que están inmersos en la transformación económica de un país, como por ejemplo la situación política internacional, la situación económica mundial y diversos acontecimientos relevantes e importantes que se dan a nivel internacional, ya que estos tienen un gran impacto en el desarrollo económico de cualquier país. Además, este nos habla que las economías de Hong Kong, Taiwán y Singapur lograron un rápido crecimiento económico y un aumento continuo del Producto Interno Bruto desde principios de 1960 hasta la década del 2000, gracias al ahorro, la inversión pública, las exportaciones y las inversiones gubernamentales. Por otra parte, para Economy del 2002, la transformación agrícola fue un factor fundamental para el desarrollo económico de los cuatro tigres asiáticos, los cuales implementaron varias reformas agrarias después de la Segunda Guerra Mundial. Otro factor importante, según el autor, fue la estrategia de exportación-promoción, que buscaba explotar su ventaja comparativa en el comercio internacional con el objetivo de tener ventas en mercados extranjeros para su creciente gama de productos. Los cuatro tigres asiáticos buscaban obtener una creciente inversión en procesos de producción con mayor valor agregado en los productos exportados. Resultados basados en la encuesta. A continuación se presentará el análisis de las respectivas preguntas. La primera pregunta, la cual tiene como finalidad identificar la edad de nuestros encuestados, encontramos que el rango de edad está entre los 20 a 23 años, el cual representa el 74,5%. La segunda pregunta, ¿en qué ciudad, municipio o pueblo reside?, tiene como finalidad establecer en dónde se encuentran residiendo los encuestados dentro del departamento de Santander. Como resultado obtuvimos que el 25,5% se encuentran en la ciudad de Bucaramanga y el 17,6% se encuentran en Florida Blanca. Como tercera pregunta tenemos, según su conocimiento, ¿qué tanto sabe acerca de los tigres asiáticos? Esta pregunta tenía como finalidad identificar qué tanto conocimiento tenían los encuestados sobre el desarrollo económico de los cuatro tigres. Como resultados obtuvimos que el 44,2% seleccionó como respuesta que tenían un conocimiento normal. Como cuarta pregunta dice, según lo poco o mucho que sabe el tema, ¿cuáles han sido los medios por los cuales ha adquirido información sobre los cuatro tigres asiáticos? La finalidad de esta pregunta era identificar los medios por los cuales nuestros encuestados han adquirido información sobre los cuatro tigres. Se obtuvo como resultado que la mayoría, el cual representa el 55,8%, ha adquirido información a través de Internet. La quinta pregunta dice, ¿alguna vez ha escuchado del crecimiento económico de estos países asiáticos? La respuesta más seleccionada para esta pregunta fue algunas veces, la cual representa el 67,3%,
Como sexta pregunta tenemos: ¿alguna vez ha tenido interés por conocer el desarrollo económico de los 4 tigres asiáticos? Esta pregunta tenía como fin determinar el interés que tienen los encuestados sobre el desarrollo económico de los 4 tigres. Se obtuvieron respuestas divididas, dado que casi nunca y casi siempre representan el mismo porcentaje. Como séptima pregunta tenemos de calificar de 1 a 5 la importancia que tienen de conocer sobre el desarrollo de estos países asiáticos. Esta pregunta se realizó con el fin de determinar qué tan interesado está nuestro público objetivo de conocer acerca del tema que se va a abordar sobre la historia y desarrollo económico de los 4 tigres. El mayor nivel de importancia seleccionado fue el cuarto, el cual representa un 45,3% de los encuestados. Como octava pregunta tenemos: señale los factores que cree usted tuvieron mayor influencia en el crecimiento económico de estos países de Asia. El fin que tenía realizar esta opción de pregunta era conocer qué tanto conocimiento o información tienen las personas que dijeron saber mucho o normal acerca de este tema a tratar. Como respuestas se obtuvieron que los factores más seleccionados fueron exportaciones, el cual representa el 39%, y la industrialización, que representa el 42%. Como novena pregunta tenemos: según lo anterior, ¿cree usted que se deberían aplicar algunas acciones económicas implementadas por los tigres asiáticos para el desarrollo de otras economías? La novena pregunta la realizamos con el propósito de determinar qué tan factible y recomendable creen las personas que se pueda implementar las acciones económicas puestas en marcha por los tigres asiáticos en otros países a nivel mundial. La respuesta más seleccionada fue de acuerdo con un 37,7%, seguido de neutral con un 28,3%. Como décima pregunta, en una escala de 1 a 5, ¿qué tanto cree que estas economías asiáticas sean ejemplo del desarrollo y sostenimiento económico? La finalidad de realizar esta décima pregunta era conocer la opinión del público objetivo con respecto a qué tanto ven a los tigres asiáticos como un ejemplo de transformación económica a seguir para otras economías. La opción más seleccionada fue la número 4, con un 48,1% del total de los encuestados. Como decimoprimera pregunta tenemos: teniendo en cuenta que la industrialización y las exportaciones fueron pilares para el crecimiento económico de dichos países asiáticos, ¿estaría de acuerdo con implementar estas acciones para el desarrollo económico de Colombia? Esta pregunta tenía la idea de conocer qué tan de acuerdo estaba el público al que se le aplicó la encuesta que en Colombia se ponga en marcha el método de desarrollo económico utilizado por los 4 tigres asiáticos. Un 55,6% de los encuestados seleccionó de acuerdo y un 24,1% seleccionó totalmente de acuerdo. Como decimosegunda pregunta tenemos: en una escala de 1 a 5, ¿qué tan probable sería que recomiende este tema de economía internacional? Esta última pregunta que se realizó para determinar qué tan probable es que los 50 encuestados que hacen parte de nuestra muestra recomienden el tema de historia y desarrollo económico de los 4 tigres con más personas. La respuesta más seleccionada fue el 8, con un 25,9% del total de la muestra, seguido por el 7 y el 10 con un 24,1% cada uno. Ahora hablemos de las entrevistas a expertos. El primer experto entrevistado fue Nelson Eduardo Ramón Moreno, economista y profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. A él hicimos las siguientes preguntas. De forma breve, ¿cómo explicaría el desarrollo económico de los tigres asiáticos? A lo que nos respondió que fue un trabajo en equipo y un cambio de mentalidad. Un trabajo en equipo porque ahí tuvo que ver mucho el gobierno al implantar un modelo económico nuevo y que la sociedad lo entendiera y aceptara, pues pasar de una economía agrícola a una economía más industrializada y sistematizada fue un trabajo complicado, pero el pueblo confió en sus gobernantes y el gobierno redireccionó hacia dónde iría la economía.
Como segundo, le preguntamos qué cambios tuvieron las economías de los 4 tigres asiáticos para empezar su proceso de desarrollo económico. Él nos expresó que ellos apuntaron a ciertos aspectos fundamentales. El primero fue la mano de obra barata, donde renunciaron a sus derechos sindicales y laborales. Esto hizo atractivo a que muchas empresas de inversión extranjera directa se ubicaran en estos países asiáticos. El segundo fue que tenían un proteccionismo alto y para los sectores que no eran prioritarios para ellos, lo abrieron para inversión extranjera, pero primero potencializando lo que ellos ya tenían. Como tercero, le preguntamos cuáles fueron los factores que influyeron en el desarrollo económico de estos países asiáticos. Él nos respondió que fueron 4 factores fundamentales. El primero fue que la clase trabajadora tuviera un grado de sacrificio importante para ayudar a la industria, donde los trabajadores renunciaron a las primas de vacaciones, a los incrementos salariales y cesantías y los donaron a las empresas para que ellas tuvieran un alivio. Como segundo fue un estado proteccionista de sus sectores y abrirse a los sectores en los cuales ellos no tenían fortaleza. Ellos vigilaban mucho lo que entraban como importación y muchas veces lo restringían y se enfocaban más en exportar. A este proceso se le llamó sustitución de importaciones. Como tercero, fueron los bajos salarios por el exceso de mano de obra que había, y esto por la ley de oferta y demanda hacía que la mano de obra fuera barata. Y como cuarto y último, fue importante motivar la inversión extranjera directa porque el mismo mercado laboral la motivaba. Primero porque las multinacionales conseguirían mano de obra barata y segundo porque se crearon zonas portuarias con una serie de prebendas arancelarias y de impuestos. Esto volvió atractivo a las multinacionales trasladar sus fábricas a estos países asiáticos. Como cuarto le preguntamos: ¿cree usted que se deberían aplicar dichos factores económicos implementados por los tigres asiáticos para el desarrollo de otras economías? Él nos respondió que claro que sí, pues está demostrado y lo demostraron con hechos que las decisiones que tomaron estos países asiáticos entre 1945 y 1960 dieron resultados hoy en día y eso hay que aplicarlo. Pues son países que crecen a tasas del 9 o 10% anual y ahí están los exitosos resultados. Y como quinta pregunta realizada, le preguntamos de qué manera estos países asiáticos han logrado mantenerse en la órbita económica internacional. Él nos expresó que ha sido por la disciplina, por la constancia y por el amor de patria. El punto está en la mentalidad de la sociedad, en querer a su país y trabajar por él, como lo han hecho dichos países asiáticos, donde las personas consumen productos locales y no los del exterior, lo que significa un apoyo importante en la industria nacional. Eso es amor al país y lo han hecho así a través de los años. Nuestro segundo experto entrevistado fue John Jairo Martínez, periodista y economista, profesor de la Universidad Santo Tomás de sede Tunja. La primera pregunta que le realizamos fue cómo explicaría el desarrollo económico de los 4 tigres asiáticos, a lo que él respondió que este desarrollo obviamente no se ha sido improvisto, esto fue una necesidad que hubo en el sector asiático. Los 4 tigres a los que hacen referencia, que son Corea del Sur, Singapur, Taiwán y Hong Kong, pues comenzaron un proceso industrial dejando esa economía primaria que es la que nosotros tenemos, que es la del campo. Ellos tenían esa economía, pero después se fueron industrializando. La segunda pregunta que le realizamos fue cómo eran las economías de los tigres asiáticos antes de su evolución económica desde mediados del siglo XX, a lo que él nos respondió que esta economía era desconocida porque simplemente ellos eran agricultores y se basaban en la agricultura. Después de que Japón invade China y Corea del Sur, pues ellos obviamente seguían trabajando lo mismo, pero sin mayor progreso. Japón ocupa desde 1910 hasta 1945 estos territorios. Por este motivo los japoneses no son queridos, porque fueron a terminar con la cultura.
Después de 1945, con la Guerra Fría, comenzaba Estados Unidos a hacer inversiones a otros países, evitando así que los comunistas se apoderen de esas naciones, puesto que les da un impulso a estas economías, lo que hace precisamente que se vuelvan industriales estos países, realizando obviamente Estados Unidos y otros países de Europa inversiones extranjeras dentro de Hong Kong, Taiwán, Singapur y Corea del Sur. La tercera pregunta fue ¿cómo fue el proceso de transformación económico de los 4 tigres asiáticos desde mediados del siglo XX? A lo que él nos respondió que a mediados de este siglo, de cierta forma, podemos tener como referencia la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Desde hace aproximadamente 100 años nos encontramos en un mundo globalizado. Ellos, al salir precisamente de la ocupación japonesa, entonces comienzan a mirar ya más abiertamente este mundo globalizado en cuanto a sus economías y comunicaciones, es decir, se genera un postcapitalismo, época de potencias emergentes que lucha por la supremacía económica mundial. Los tigres asiáticos se destacan en los últimos años con una economía basada en la productividad y la reingeniería, alcanzando un libre mercado internacional y acompañado, obviamente, eso es algo esencial dentro de estas economías, con una mano de obra calificada y barata. La cuarta pregunta que le realizamos fue, ¿tiene conocimiento acerca de algún país que haya implementado de manera parcial o total el modelo económico ejecutado por los tigres asiáticos? ¿Cuál? Él nos respondió el tema de una alta producción, de una reingeniería y de un libre mercado hace que un país crezca. Pero cuando esto se convierte en algo político y estamos entre dos modelos de desarrollo y ambos se chocan, no podemos llegar a ningún lado. Existen sociedades que se han desarrollado altamente con un sistema socialista, como ha sido precisamente Alemania, Suiza y Noruega. Los latinoamericanos creemos que esos modelos de desarrollo no sirven acá, pero porque acá hay otro tipo de intereses desafortunadamente. Si uno mira la década de los 80, hay países con un crecimiento tradicional que precisamente hace que nosotros hubiéramos perdido en cierta forma hasta el tiempo. Vemos como Colombia, con 2 mares, con 714 ríos y 2 océanos y con varios tipos de climas, tengamos el 50% de la población en pobreza. Eso creo que es algo que se cae de su peso. Necesitamos líderes que saquen a estos países de una economía estancada. Y como quinta pregunta que le realizamos fue, ¿considera que los tigres asiáticos son un ejemplo de transformación económica exitosa para otros países? A lo que él respondió absolutamente sí. Obviamente ellos aprovecharon las diferentes circunstancias que se presentaron después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para su modernización de las estructuras productivas y su competencia eficaz a nivel internacional es lo que los ha llevado precisamente que estén como potencias. Ellos han logrado desde 1990 en adelante un desarrollo permanente sostenido en la línea del tiempo, en donde han desarrollado nuevos productos, desarrollar nuevas empresas, mano de obra calificada, entre otras. Esa modernización de las estructuras productivas hace que se genere un crecimiento económico y se transforme a una economía exitosa. Y para finalizar, después de realizar este proyecto de investigación relacionado con las acciones económicas implementadas por los 4 tigres asiáticos, se puede concluir que el transformar las economías agrícolas a economías industrializadas, el enfocarse en las exportaciones de productos con valor agregado, el incentivar las inversiones públicas y extranjeras fueron los factores determinantes y fundamentales para el éxito del desarrollo económico de dichos países asiáticos. Además, a lo largo de los años se ha podido evidenciar el éxito de estas economías asiáticas, ya que han tenido altos niveles de crecimiento sostenido y se han mantenido como referentes de desarrollo económico internacional, siendo modelos a seguir para otras economías emergentes.